Hola a todos, nuevamente estamos en su programa Diálogo Docente desde CAM. Les recuerdo que este programa es un espacio virtual con intención pedagógica en donde buscamos compartir ideas, propuestas, reflexiones y experiencias sobre temas educativos. Esperamos contar con ustedes a través de las redes sociales, a nuestro Facebook, Centro de Actualización del Magisterio Chiapas, además también nuestro correo electrónico que es camchi03@hotmail.com, en Instagram bajo el mismo nombre, Centro de Actualización del Magisterio Chiapas, y nuestro teléfono para que ustedes contacten con nosotros es el 61-269-40. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el cual nos enorgullece muchísimo tenerlo aquí por su trayectoria en la docencia y además por su experiencia en la misma. El tema que nos viene a compartir es la importancia de la enseñanza del español en la educación básica. Él es, déjenme presentárselos, el maestro Guillermo Humberto Grajales, docente del Centro de Actualización del Magisterio, orgullosamente chiapacorseño, además de que es un profesor normalista egresado del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Es licenciado en Educación Preescolar y Primaria, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Español, egresado de la Escuela Normal Superior de Chiapas. Ha participado en diversos diplomados, en los cuales ha conocido al maestro César Carrizales Retamosa, y para él es todo un personaje que ha marcado su quehacer magisterial. Tiene una trayectoria en la docencia de casi 50 años de servicio y además remarca su experiencia y ejemplo a seguir para muchos de los estudiantes que han tenido la fortuna de estar en sus aulas. Además, el maestro Guillermo Humberto Grajales se ha desempeñado en los niveles de primaria, de secundaria, preparatoria y normal superior. ¿Qué más les puedo decir? Estamos muy contentos de tenerlo hoy en el estudio. Maestro Guillermo Grajales, bienvenido a Diálogo Docente. Gracias. Desde CAM. Pues agradezco la invitación y quiero hacer una aclaración muy pertinente antes de iniciar con el tema, que esta charla que vamos a sostener sea más que todo un análisis, una reflexión sobre la práctica docente del maestro. ¿Sí? Con esto quiero decir que esta charla tendrá un carácter meramente sugeridor. Claro. Entonces, por lo mismo, dedico muy especialmente estas palabras que habré de vertir con el correr de los minutos a los maestros de educación básica. Muy en especial a los profesores de educación primaria. ¿Que por qué? Porque el tema que habremos de abordar cobra vida, nace en educación primaria. Claro. Siendo un niño desde un corito del primer grado hasta el niño de sexto grado que ya hace cartas, actualmente el WhatsApp ya hace uso más habilidoso, etcétera, etcétera. Así es de que con esa intención yo me permito atender sus interrogantes o aspectos de la enseñanza de la lengua. Muy bien, maestro Guillermo. Una de las primeras cuestiones que queremos abordar para poder focalizar el tema es ¿por qué es importante enseñar correctamente el español? Pues primeramente no se debe de olvidar que el lenguaje, que la lengua en sí no es más que el mero pensamiento. El habla es vida, el habla es emoción. Entonces ahí la gran importancia de conducir de la manera mejor la enseñanza de esta. ¿Sí? Claro que como todas mis
como todo mi accionar docente, ¿no? Habré de impregnarle de un estilo muy propio. Yo, como decía usted, soy originario de la muy honorable Chiapa de Corzo, donde se tiene un habla muy especial, que aún estando muy cerca de los amigos tuxtlecos, amigos sancristobalenses, nos distingue rasgo muy característico el habla chiapacorseña, misma que he manejado como recurso didáctico cuando trabajamos la sinonimia dialectal, la fonética regional, etcétera, etcétera. Y debe ser un orgullo, ¿verdad?, el fortalecer ese lenguaje a través de su cultura. O sea, en Chiapa de Corzo se vive ese lenguaje coloquial, algunas palabras que son como registros lingüísticos que enfatiza de dónde eres, y debe ser orgullo, más que cambiar el léxico por llegar a la zona urbana, por así decirlo. Yo veo que en diferentes comunidades de nuestro estado el lenguaje se enriquece cuando lo dices realmente como parte de tu contexto. Algunos ejemplos, maestro Guillermo, que sea como un registro lingüístico propio de Chiapa de Corzo, ¿podría ser? Claro. Mire usted, los españoles hablan un neologismo, el sentipensar. Yo pienso que eso es lo que hacemos desde muy niños los chiapacorseños, o los chiapeños, los chiapenses, ¿no? Antes de don Ángel Albino Corzo. Hablamos con la libertad absoluta. Para gente que desconoce estas expresiones, pues les resulta rara y en ocasiones hasta molesta, pero nosotros como usuarios no sentimos ningún remordimiento o algo hablar de tal manera nuestra lengua. Claro que, como decía hace rato, toda región de la República a nivel mundial va a tener su área, su frontera dialectal. Refiriéndome a los infantes chiapacorseños, ellos tenemos un límite dialectal, sí, que llega al lado poniente hasta la ribera de Caguare. Hasta ahí nos entendemos perfectamente. Ya en Tuxtla ya no. Ya hay una variación de tipo semántico, fonético. Podría ejemplificar, podría mencionar algunos casos como para que vayamos ejemplificando algunos conceptos. Por decir algo, hasta la fecha he escuchado que los niños dicen el Nacapá, el Nacaguá, y gente que me acompaña dice, ¿qué es eso? ¿Qué dice, pues, no? Claro, ¿no? Porque aquí en Tuxtla le llaman de otra manera, ¿no? El Nacapá, acá le llamamos en Tuxtla chinche. Ah, sí. ¿No? El Nacaguá, acá le llaman turipache, ¿no? Allá conservamos los términos agudos, ¿no? Nacaguá, Nacapá. Mientras que aquí ya se vuelven graves, ¿no? Turipache, ¿no? Esas variantes son muy importantes que retome muy en cuenta el maestro de educación primaria, porque resulta hasta cortante, riesgoso, por decir algo, que nos envíen un profesor a Chiapa de Corzo que sea de Oaxaca, por decir algo. Lo primero que va a causar el maestro es admiración, y luego de su admiración quizá venga una serie de prohibiciones, cuestión que no es muy válida, ¿no? Porque toda enseñanza hay que partir del coloquio de la localidad. Y respetar eso, ¿verdad? Muy respetado. Bueno, entonces, regresando al tema principal, que es la importancia de la enseñanza del español, ¿cómo podríamos definir, maestro, qué es el lenguaje? El lenguaje, ¿cómo que no? Pues más que nada, decir que el lenguaje en sí no es más que una capacidad humana
para comunicarnos. Existe una diversidad de medios para esto, ¿no? Tenemos uno de ellos es pues, la lengua, ¿no? El código lingüístico. Pero también tenemos otros que son nada más visuales. Por decir algo, no hablo, pero estoy usando un código lingüístico, sí, que quiere decir despedida, y es hasta universal, ¿no? La despedida o el silencio. Entonces, no es que sea de mayor importancia, pero el de más uso para comunicarnos, pues es la lengua, ¿no? La lengua. Y ahí también esa empatía entre el docente y el alumno, tal vez, de respetar ese código lingüístico para poder dialogar y poder comunicarse dentro del aula, porque, como usted decía, puede ser que en la misma aula existan estudiantes de diferentes comunidades, pero a la hora de estar todos en ese mismo proceso, pues tendrían que establecer un lenguaje en común, como se diría coloquialmente. Maestro, entonces, ¿qué acciones natas presenta un individuo al momento de comunicarse? O sea, ya por naturaleza, ¿qué es lo que nosotros podemos expresar y cómo lo podemos expresar? Pues eso ya cuando somos usuarios se forma eso que se le llama estilo, ¿no? Uh-huh. Tu tono de voz, tu volumen, el uso de algunos paralenguajes, ¿no? Unos hablan despacio, otros hablan recio, otros hablan con muchos ademanes, la mímica, que es un complemento de la expresión oral, ¿no? Un maestro que usa la mímica bien relacionada con el contexto que habla, pues está apoyando de algo más que la lengua, ¿no? Quizá en la actualidad se ha perdido mucho el interés por la enseñanza de nuestra lengua, y eso pues es muy palpable, ya que cada día se siente que se habla peor. Se está perdiendo nuestras esa elegancia, raíces, esa precisión, esa belleza que tiene el español en sí. Somos una institución educativa encargada de la profesionalización de docentes en servicio. Centro de Actualización del Magisterio. Desarrollo e innovación educativa. ¡Te esperamos! ¡Inscríbete! Bien sabemos que cuando el niño asiste a la escuela, no llega mudo. Cuando un niño llega a la escuela, llega con una de las alegrías inolvidables que nos puede ofrecer la vida. Voy a la escuela. El niño entra gritando, cantando, bailando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que conforme va pasando los grados, los ciclos, el niño va haciendo todo lo contrario. Ya no habla. El niño desde que llega a la escuela ya maneja adverbios, ya maneja adjetivos, ya maneja la palabra de palabras, el verbo. Todo maneja, toda la cuestión que él ni sabe si existen, pero ya lo usa. Lo aprendió de papá, de mamá, de su barrio, de su abuela, de su abuelo, etcétera, etcétera. El niño es sabedor ya de su lengua. Luego entonces, ¿qué sucede al interior de la escuela? Que lejos de mejorar este don natural, lo va perdiendo. Motivo de análisis, nunca generalizaré, porque caería en craso error. Pero sí es cuestión de autoanálisis más que nada, un autoanálisis de conciencia, que los maestros se interroguen, ¿sí? Porque realmente dicen que la escuela enseña a leer y a escribir, pero es con significados muy tradicionales, ¿no? Porque si algo sufre como profesión el magisterio, es que no hay lectores, no hay redactores sobresalientes, son muy escasos, ¿sí? Me viene a la mente ahorita, y vale mencionarlo para que esta cuestión vaya
un pensamiento, no me recuerdo para hacerlo muy preciso. Mientras lo encuentra, hablando de lectura, maestro Guillermo, déjeme decirle que muchos de sus alumnos, lo primero que mencionan es el maestro Memo, que como le dicen de cariño, me recomendó este libro. Gracias a él, la lectura ahorita para mí ya es algo habitual. O sea, lo recuerdan por ese tipo de ayuda, o cómo le podremos llamar, que usted siempre está recomendando que lean, y además les da el libro para que lo hagan y quedan muy a gusto. Y el maestro Memo es uno de los mayores promotores de lectura, que hoy en día creo que es básico para poder expresarnos, redactar y todo eso que está mencionando. Entonces sí se lo quería hacer saber, porque si a alguien recuerdan como un gran lector, es a usted. Pues qué bueno que reconozcan, ¿no? Ya ven que nosotros nos desempeñamos como profesores ya en servicio, ¿no? Y ahí se palpa todo lo que he dicho. Para ellos ha sido molestia, quizá me han acusado de tradicionalista al darles una hoja de papel y a ver qué entendiste de esta asesoría, anótamelo ahí, esa es la evaluación. Y como es el área de español, pues unos veo que escriben 5 renglones, otros más, pero con una serie de dificultades de tipo ortográfico, de tipo sintáctico, que no es de reprobar, es de auxiliar, es de ayudar. Decía hace rato que el maestro que yo hacía mención, un escritor jalisciense, y por suerte autodidacta, el maestro Juan José Arriola. Ajá. Él dijo en alguna ocasión, tiene un libro que lo sugiero, se llama La Palabra Educación. La Palabra Educación es el título del libro del maestro Juan José Arriola. Él decía, o él dijo, hay que enseñar a los niños a escribir y no únicamente a dibujar las letras y las palabras. Realmente lo que se hace en educación primaria, en el nivel primario, es eso, de escribir, que aquí dice P-A-P-A, P-A-T-O, to, pato. Y por ahí empieza a formarse una mente muy frenada, no muy lúcida para su interpretación de lo que es. Pero sería cuestión de abordarlo en una próxima reunión, hablar de los temas de la lectoescritura, enseñanza de la lectoescritura en el nivel de educación primaria. Sí, sería una cuestión de pero abordarlo. muy cierto el mensaje que acaba de mencionar. O sea, el objetivo no es que el niño aprenda las letras ni forme sílabas y palabras, sino que realmente sepa lo que escribe, comprenda lo que lee y que además se exprese de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, maestro, si regresamos a las aulas, yo quisiera que me diga si para usted los docentes son un modelo lingüístico para sus alumnos. O sea, el alumno, usted sabe que al maestro lo ve como alguien que es el que sabe, que es la guía, y entonces, ¿en qué momento se podría tomar al docente como un modelo lingüístico para el estudiante? Pues quizás sea muy malinterpretada mi respuesta, pero realmente en un 80% el profesor no es modelo lingüístico, por diversas razones. Quizá un léxico inadecuado, no se ha apropiado del lenguaje de sus niños, quizá sea un maestro que exige leer y él nunca ha leído. Se comentaba con algunos amigos que leer es un acto que reviste mucha importancia. Leer no es leer por leer, ¿no? Mas, sin embargo, nos atrevemos a estar recomendando libros sin saber las consecuencias que pueda producir la interpretación de estos, ¿no? La escuela, como decía, tradicionalmente dicen enseña a leer y a escribir. Falso. Ni enseña a leer ni enseña a escribir en su gran connotación que revisten estos libros, estos términos, perdón. Un niño cuando ingresa a la escuela es gran lector, y aquí quizá
me frene para decir qué se entiende por leer, pues. ¿Qué es leer? El niño lee la tristeza de su mamá. Ajá. Por ahí he puesto de ejemplo con estos jóvenes maestros con quienes he compartido la clase, un verso de la canción de don José Alfredo Jiménez, ¿no? A ver, ¿cuál es? Esa que dice: una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adorarías. Leyó en mi mano. Entonces leer no es solamente describir signos gráficos. Leer es interpretar mensajes diversos. Exacto. Un cielo nublado, se puede leer qué significa. La mirada de una dama, más cuando un niño de secundaria ya empieza a darse cuenta que también su amiguita tiene ojos, ¿no? Y lo queda viendo, entonces haya significados que la misma vida nos ofrece, ¿verdad? Esa es la importancia. Pero yo quiero, para terminar esta su pregunta. Sí. La escuela dice que enseña a leer y escribir. Bueno, lo tomemos que sí. Pero quisiera yo complementar la acción del maestro. ¿La escuela enseña a hablar? Ahí lo dejo abierta la respuesta, no la hago a aquellas personas que me estén escuchando o viendo, ¿no? Que se hagan un cuestionamiento muy íntimo, muy personal. Un momento de reflexión también sobre su actuar en el aula, ¿no? De eso. ¿Enseña a hablar la escuela realmente? No. En la enseñanza de la lengua se dan mucho las prohibiciones y eso hace que el niño calle. Hay otra cuestión que no es abordada en la escuela y pertenece a la enseñanza de la lengua. La escuela enseña a oír. Me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el oír con la letra? ¿Cómo que no? Si al libro se le escucha cuando se está leyendo. Cuando llevamos una serie de personajes, ya hasta nosotros por sí mismos le dimos un tono a Juan y otro a la novia y otro al papá, sí. Ya lo percibimos muy al interior. La escuela no enseña a oír, no enseña a hablar y en el gran significado, ni a leer ni a escribir. Debe ser una preocupación, una invitación. He tenido alumnos que hoy son escritores, pero son escritores por la gran comprensión que tuve para ellos. Un Nubel Vázquez, un poeta chiapaneco, universitario, muchos premios ha recibido a nivel regional, estatal, nacional. En su infancia yo podría hablar mucho de Nubel, un niño callado al 100%. Hoy sigue siendo callado, pero escribe. ¿Y cómo habrá despertado ese interés por la escritura? Si, bueno, a veces los niños son tímidos, pero tienen ciertas habilidades para expresarse de otra forma, que no sea la oral, ¿verdad? ¿Usted que convivió con él tiene alguna anécdota? ¿Cómo que no? Nubel para sí mismo escribía cartas de amor, estando en un 6º grado. Ajá. Yo siendo director de la escuela, me llegaban los reportes del maestro, ¿no? Que este niño escribe ahí cosas para las niñas. Ay, cuando yo comprendí, creo que Nubel se dio cuenta que yo descubrí desde niño que tenía mucho que decir a través de la expresión escrita. No solté a Nubel, lo solté ya hasta la prepa. Me lo traje de Jiquipilas, un ejido de Jiquipilas, a Tuxtla a estudiar. Y por ahí hay otro ejemplo de Martín, no preciso su apellido, un profesor de educación indígena, que estando haciendo los estudios correspondientes a la licenciatura en la enseñanza de la tecnología, aquí en el centro de actualización, era un muchacho que sumía la cabeza, no hablaba. Y yo cuando me dirigía a él, torcía la cara. Lo comprendí muy pronto y en un intervalo de tiempo platiqué con él y me dijo: maestro, es que yo soy de lengua indígena y no sé hablar bien castellano. Desde entonces me preocupé por él, sugerencias, dándole un trato especial a su redacción, a su escritura. Comprendió él lo mucho que valía o que vale
y se metió a cursos muy especiales con gente muy connotada de la literatura.